tardes. Estamos transmitiendo unos minutos antes, iniciamos porque el tema va a dar para más el día de hoy. Es un tema que estamos pensando realizar hace exactamente 2 semanas, el día 19 de septiembre, como un recordatorio, remembranza de lo que sucedió hace 32 años. Sin embargo, pues nos vimos interrumpidos por una catástrofe que fue el nuevo sismo, el 19 de septiembre, prácticamente a la 1 pasadita de hora de la Ciudad de México. Y agradecemos mucho la atención de nuestro invitado, nuevamente el día de hoy, Horacio Vidal, de haber optado por no hacer un programa que aparentemente en ese momento se vería un poco superficial. Sin embargo, retomamos el tema porque lo que sucedió, lejos de darnos un mensaje de aliento, nos deja más preocupación, y eso lo analizamos, Juan, la pasada semana en el Congreso allá en Playa del Carmen. Sí, buenas tardes, Horacio, muchísimas gracias por aceptar de nuevo la invitación, y la verdad que fue podemos decir una triste coincidencia cuando te teníamos invitado originalmente, porque veníamos a platicar de algo que supuestamente era una enseñanza, algo que habíamos mejorado para soportarlo, y de repente nos castiga, la verdad, diciéndoles... 32 años después. No es tan cierto, pues no es tan cierto. Y bueno, retomamos el tema porque creemos que sigue vigente esta película que se hizo vamos a decir, en honor al sismo del 85. Así es. Lo retomamos para el sismo del 2017, porque como estaremos platicando más adelante, hay muchas similitudes. Ajá. Enseñanzas no aprendidas, y bueno, que queremos compartir contigo, y de nuevo nuestro agradecimiento. Gracias por acompañarnos en este programa de Epicentro. Por supuesto, yo encantado. Me permito presentar el tema entonces. Es el análisis de la película 719, La Hora del Temblor, y el encargado de hacerlo es nuestro invitado especial, Horacio Vidal, publicista y periodista especializado en crítica cinematográfica. Sus reseñas aparecen en Crónica Sonora y Cultura Colectiva. En la radio comercial aparece en Reporte 100.3 FM y en Contacto a través de la Invasora FM. Además, todos los sábados produce y conduce el programa Cinema 100, que es el único programa de la radio comercial en México especializado en canciones y música de cine. Hace ya varios años. Algún tiempo. Así es. Su taller de apreciación cinematográfica ha sido impartido en la Universidad de Sonora, el Tecnológico Monterrey, Campus Sonora Norte, y en el Partido Acción Nacional. Así es. Pues yo quiero darle la bienvenida a un viejo amigo, y digo viejo porque es compañero mío de la primaria, ¿no? En el Colegio Muñoz. En el Colegio Muñoz, a quien mandamos un saludo también. De la Colonia Modelo. Pero desde hace ya muchos años tiene este programa, y es un programa muy escuchado aquí en Sonora, donde tiene cobertura la estación de radio 100.3, y ha sido una de las personas con mayor consistencia en la crítica de cine. Fíjate que sí. Sí, el otro día me estaba cayendo el 20 que estoy en los blogs, estoy en la radio, y eso es un honor y una responsabilidad, ¿no? Digo, lo que uno dice puede influir en las personas para que tomen una decisión de ir o no. Aunque en este caso vamos a hablar de una película que debe de estar disponible ya para su venta en DVD. No me la he topado, pero estoy seguro que así es. Y extraño que no esté ya disponible en Netflix o en Click o en Blim. No la he visto, pero no dudo que falta poco para que la veamos. Sobre todo después de lo que sucedió el pasado 19 de septiembre. ¿Qué día de la semana fue? Martes. Precisamente nos tocaba programa, pa. Claro. Nos tocaba programa, sí. Entonces, de hecho, pues tuvimos que hacernos una cobertura especial de los eventos que estaban dando en ese momento en la Ciudad de México, sí, apoyados con los colegas de la Ciudad de México, que nos estaban dando información pues muy al tiempo real casi, ¿no? Y eso nos ayudó un poco a dar una mejor cobertura. Entonces, imagínate, ¿no? Hubiera sido un poco prudente robarle el tiempo a esta emergencia del 19 pasado, con una reseña de cine, ¿no? No creo que en ese momento la gente era lo que estuviera esperando, ¿no? Pero ahora que las cosas se han tranquilizado un poco, al menos en el aspecto de la emergencia telúrica, porque yo entiendo que
quedan muchas asignaturas pendientes, sí, ¿no? y todavía hay están muchos trabajando. problemas que se siguen trabajando. Así es. Entonces, pues yo creo que, no sé si ya puedo. Sí, en comenzar. nuestra pantalla que tenemos aquí al fondo, si no la tapa nuestro amigo Juan Serrano, No la veo. están pasando las escenas de la película. Será una proyección muda, como se dice, porque quien nos importa que la narre, que exprese su narrativa, es nuestro invitado del día de hoy. Gracias. Pues mira, la película 7:19, La Hora del Temblor, en su título lleva la penitencia, es decir, 7:19, la hora en la que el terremoto de 1985 irrumpió. Y aquellas ondas telúricas pavorosas no solo derrumbaron edificios y quitaron muchas vidas, también abrieron en ese momento una cicatriz, una grieta casi insalvable entre las autoridades y el gobierno de 1985 y los ciudadanos que salieron a la calle a tomar el control y a responder con mucho entusiasmo, con sabiduría innata, incluso arriesgando sus propias vidas. Y esa cicatriz que provocó el terremoto en 1985, la verdad no ha cerrado y no ha dejado de sangrar, por muchos motivos, pero todo inicia a las 7 de la mañana con 19 minutos. Está en la historia el momento aquel en el que Lourdes Guerrero, a través de la señal del Canal 2, señal nacional en aquel entonces, empieza a decir que está temblando un poquitito, lo vamos a tomar con mucha calma. Ah, caray, dice, ¿eh? Vamos a esperar a que pase, está temblando un poquitito, y se va la señal. Así es. Ese momento es registrado por esta cinta, realizada desde una perspectiva experimental muy interesante, porque hay que recordar que nosotros, es decir, nuestra industria, no tiene los recursos para hacer una película tipo Terremoto, sí, la de Mark Robson, del 74, con el Charlton Heston, la Ava Gardner, y la ciudad de Los Ángeles que se derrumbaba y caía. Y tampoco, ahora con los trucos CGI, los trucos digitales, pues tampoco le llegamos a la película siguiente, La Falla de San Andrés, Sí. la de 2010. Creo que aparece La Roca por ahí, ¿no? Es el protagonista. No tenemos eso, pero lo que sí tenemos son buenos actores y propuestas arriesgadas, como 7:19. ¿Por qué es arriesgada? Porque le apuesta como si fuera una obra de teatro, como si fuera una puesta en escena. La trama es, se cae un edificio de la burocracia de la Ciudad de México, y quedan dos personas atrapadas muy cerca una de la otra. O sea, estamos hablando del licenciado. Así le vamos a llamar. Así el personaje. El personaje es el licenciado, es un personaje, un hombre joven, es Bichir, es Demian Bichir, que está acostumbrado, es un hombre del poder, que está acostumbrado a resolver las situaciones desde su pedestal. Le gusta, se ve en varias escenas previas, le gusta recibir esa mezcla de respeto, de admiración y de sumisión por parte de los ciudadanos que acuden a él para resolver cualquier trámite, ¿no? La firma que falta, la plaza heredada, etc. Es un día más en la Ciudad de México. Y está Héctor Bonilla, que hace el papel del humilde velador, que es quien tiene la televisión, y es cuando empieza a temblar. Ahí es donde vemos el momento de Lourdes Guerrero, allá en el 85. El edificio colapsa y ellos quedan aplastados prácticamente entre toneladas de escombro en espera a que los rescaten. La convivencia entre los dos actores a lo largo de la película es la base fundamental de la misma. Hay diálogos muy buenos. Lo mejor de 7:19, La Hora del Temblor, con Demian Bichir y con Héctor Bonilla, es sin duda la primera hora. La primera hora, es lo mejor, porque además estamos escuchando como si fuera tragedia griega, como si fuera coro de tragedia griega, las voces de otros sobrevivientes a quienes nunca vamos a ver, pero los vamos a escuchar, cómo hablan, cómo preguntan, etcétera. Eso va creando un ambiente de tensión. Llega el momento inevitable en el intercambio entre estos dos personajes,
que hablan de las circunstancias de cada quien, y llega el tema de la corrupción y la posibilidad de que el edificio estuviera o no estuviera bien hecho, o los problemas, la lentitud con la que ellos están dándose cuenta que no llega el rescate, un rescate esperado, no llega, y la angustia empieza a crecer. Nunca mejor dicho, la película 7/19, La Hora del Temblor, nunca mejor dicho, todo el peso de la película recae en Demián Bichir y en Héctor Bonilla, actores de la legua, con muchísima experiencia en teatro, en televisión, en cine, que ahí dan cada uno una actuación muy digna. La película, insisto, estuvo en cartelera el año pasado, precisamente, un poco después del 19 de septiembre, un poquito después. Estuvo una semana y media en cartelera. Yo siento que un mejor desempeño, si la gente hace el esfuerzo por buscarla, insisto, estoy seguro que ya está a la venta en DVD, pero yo estoy seguro que debe de faltarle poco para que salga a los sistemas a las plataformas, ¿no? de Netflix o algo así, ¿no? El Blim, de prepago, el prepago. ¿Streamer? ¿Cómo se llama? Streaming. Y estoy seguro que la pueden checar y la pueden ver. Es una película entretenida, insisto, parecería una puesta de escena en teatro. El peso de la cinta, insisto, nunca mejor dicho, recae en Héctor Bonilla, recae en Demián Bichir, pero lo hacen con muy buen desempeño y con mucha dignidad. Ahorita mencionaste tú en la apertura, había marcado un parteaguas. Una grieta, un parteaguas, y cicatrices que no cerraban. Y cicatrices que no cierran. Entonces, yo quisiera señalar un parteaguas así, porque a raíz del sismo del 85 nace lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil, con todos sus asegúnes, con todas sus críticas, pero nace el Sistema Nacional de Protección Civil como un organismo, como un sistema organizado, vinculado, transversalizado entre todos los niveles de gobierno y la sociedad para ser mejores en la gestión del riesgo. Pero, ahorita que mencionabas ese diálogo tan interesante que se da en esos dos personajes, hoy lo vivimos otra vez. O sea, ¿qué aprendimos o qué podemos hacer de analogía con algunos de los textos que relatas de Bichir y de Bonilla, con algo que hayas visto o hayas escuchado en esta nueva tragedia? Oh, por supuesto, dentro de los diálogos que tienen estos dos personajes hay uno muy en especial, en donde Bonilla le reclama a Bichir la indiferencia previa, la corrupción que Bonilla ve en el personaje de Bichir, que es el político tradicional, y sobre todo en 1985, que teníamos un sistema político totalmente diferente al que tenemos hoy en 2017. Sin embargo, el reclamo ciudadano no es que sea el mismo, ha variado, pero permanece. No es lo mismo lo que le estamos reclamando a los políticos hoy en día, no es lo mismo lo del 85 a 2017, pero el reclamo, la inconformidad, la crisis de confianza que sufrimos hoy en día permanece, y esas son las cicatrices de las que yo hablo, las grietas que se abrieron en la sociedad entre ciudadanos y autoridades. Hay una crisis de confianza. El ciudadano no le tiene confianza al policía, no confía en el judicial, no confía en el juez, no confía en el presidente municipal, en el diputado local, no confía en el gobernador o la gobernadora, no confía en el presidente. Pero yo les tengo noticias, resulta que ni el presidente, ni la gobernadora, ni el presidente municipal, ni el diputado local, ni el policía confían en nosotros. Es una crisis de confianza lo que tenemos. Y no es tanto la corrupción que tanto nos escandaliza, con justísima razón. No es la sangre derramada por la lucha contra los criminales, los narcotraficantes. No, es la impunidad. Eso es lo que nos molesta más.
es la impunidad. Y la impunidad genera esta crisis de confianza. La impunidad que se ha sentado entre nosotros y que no nos deja avanzar y que hace más pesado el dolor de un evento terrible como es el temblor en 1985 y el terremoto en 2017. 32 años. Los actores hemos cambiado, estamos más viejos, pero el reclamo sigue siendo el mismo. Menos jóvenes, ¿no? Menos jóvenes, pero el reclamo sigue siendo sí, el mismo. Pero ahorita comentas, Horacio, que el reclamo de Bonilla como actor ahí contra el licenciado es la indiferencia. Y al final de cuentas, la soberbia, todo lo que comentas ahorita de lo que esta generación está cansada o está harta o está cuestionando es producto de la indiferencia también política, ¿no? Del sistema, de un sistema. Sí, es producto. De 32 años después siguen con la indiferencia y hoy se manifiesta de otra Lo que manera. pasa también es que yo así lo veo, la competencia política se ha convertido en una industria. Es una industria electoral. ¿Tienen ustedes idea de cuántas personas, año con año, cuántas familias obtienen recursos y dinero por trabajo honesto y bien hecho? Ahí les va. Los volanteros, los encuestadores, las edecanes, los músicos, sonidistas. Es un ejército de gente que cada 3 años espera pacientemente para ver ahora quién lo contrata. PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, el que quieras. Pero es una industria. Los que hacen los pendones, los que fabrican las carteleras, los que rentan las carteleras, etcétera, es una industria y como tal, pues ya ha generado sus propios intereses económicos muy fuertes. Tal vez en esta ocasión, con lo que ha sucedido en la Ciudad de México, les ha llegado en ese momento un poquito, ¿no?, a la conciencia, porque yo he visto que hay verdaderos esfuerzos oye, pues sí es cierto, hay que renunciar a tanta lana, etcétera, ¿no? Que 7,000 millones es el 1%, ¿no?, del presupuesto nacional para reconstruir la Ciudad de México así como quedó. Se habla de una cifra cercana a los 70,000, ¿no? Tengo entendido. Pero pues algo es algo, ¿no? Sí, cómo no. Y como la gente le tiene ganas a los políticos, pues órale, contra ellos, ¿no? Digo, parte del proceso de inconformidad que se tiene con ellos, ¿no? Con toda la clase política en general, ¿no? Con el sistema en general. Sí, claro, yo lo entiendo, pero los políticos no vienen de Marte. No. Los políticos son personas que conocemos. Muchos de ellos estuvieron con nosotros en la escuela, en el kinder, en la secundaria, en la universidad. Son vecinos nuestros. No vienen de Marte. En el fondo, la crítica que se les hace por parte de los ciudadanos a los políticos es una crítica que muy bien podrían hacerse a sí mismos los ciudadanos. Queremos una policía que nos proteja, pero también que nos dé chancita. Sí, ¿no? Y órale, y ahí te va. No queremos hacer colas, no queremos hacer esto, que hacer lo otro, y estamos dispuestos a negociar. Es una costumbre que debe ser erradicada. Y estoy seguro que ahí va, ¿eh? No creo que nos quedemos iguales, no después de esto. Pues debe ser un parteaguas de nueva cuenta. Así es. Hace 32 años. Yo pienso que sí. Para otras cosas. Horacio, sí. Uno de los comentarios que recibimos sobre esta película, no directamente, es que, y aquí viene tu comentario sobre tu apreciación cinematográfica. Gracias. Es que es muy monótona el diálogo de dos personas. Bueno, puede ser también, por eso es que también hice la aclaración. Lo mejor de la película es la primera hora, ¿no? Porque es cuando te sorprendes, ¿no? Y es una propuesta arriesgada. Pero sí hay ciertas pausas, hay una fotografía, la fotografía es interesante. Hacen ciertos paneos y ciertos movimientos por aquellas rocas, aquellos trozos que parecen tripas de acero, ¿no? El hormigón y todo eso. Parecería un planeta devastado. Parece un planeta devastado esas tomas, ¿no? Y un microcosmos que refleja lo que hay por fuera. Y esa, por eso comento yo, es una propuesta arriesgada. Además, mucha atención. Creo que la mejor aportación que tiene 7/19, la hora del temblor, es el sonido. El sonido, aparte de las voces,
uno puede prestar atención al trabajo de los técnicos y al talento de los técnicos mexicanos para recrear esos sonidos de derrumbe, las estructuras que siguen cayendo, que siguen rugiendo, que se están quejando en un ambiente cerrado. Insisto, esa intervención de los sobrevivientes que andan por ahí, que no se les ve, se les escucha como si fuera coro de tragedia griega, es muy interesante. Además, al final de la película, y esto no es spoiler, al final, quedarse para los créditos o ver los créditos, las letritas del final, vale la pena, porque mientras estas pasan, hay una recopilación de las mejores crónicas de radio que se hicieron ese día. Recordemos que por instantes la televisión perdió contacto. Recordemos que en 1985 no había celular, no había internet, no había redes sociales, y quienes dieron la cara fueron los reporteros que salieron a la calle. Los primeros fueron los de la radio, y ahí viene incluida la crónica que se aventó Jacobo Saludowski en la calle, y otros más, otros reporteros. Ahí está registrado y vale mucho la pena. Horacio, dentro de tu percepción y haciendo otras analogías entre un sismo y otro, ¿cómo verías si es que hubiera diferencias entre el comportamiento de la sociedad y el de 85 y el de ahora? ¿Cómo lo percibes? Bueno, yo veo que es la misma sociedad que sale al quite. Ya lo habíamos visto, está profetizado en la película Mecánica Nacional de 1971, la de Alcoriza, sí, con el Manolo Fábregas, la Lucha Villa, sí, cómo no. Mi amor, la Lucha Villa. No, sí, me gustaba mucho esa actriz. Manolo Fábregas, Lucha Villa, Pancho Córdoba, Gloria Marín, Héctor Suárez, creo que también estaba. Héctor Suárez, Irlanda Mora, y estaba también doña Sara García, en el que estaba previsto, porque ella sí lo había decidido, que iba a ser su último papel en el cine. Por eso quería romper con el estereotipo de la abuelita mexicana, y por eso sale de abuelita mal hablada, borracha, glotona. ¿Sí te acuerdas? Sí, ¿no? Sí. Okay. En la película Mecánica Nacional, al final viene Manolo Fábregas con el cadáver de Sarita García, viene a un lado ella, ¿no? Amortajada, y se va, y hay un momento en el que por andar despacio provoca un embotellamiento, y se hace un embotellamiento enorme, ¿no? Enorme. Entonces se le acerca a otro ciudadano a punto de mentarle la madre, y le dice Manolo Fábregas: oiga, amigo, no me la miente, no ve que la traigo aquí de cuerpo presente, su mamacita. Y inmediatamente el señor empieza a ser el líder que le va a abrir paso, y se convoca a la policía, y llega la policía, y entre todos le abren paso, en silencio, para que Manolo Fábregas y su mamá puedan avanzar. Al final Manolo Fábregas, al ver eso, dice, ¿no? Ya lo ves, mamacita, quien te hubiera dicho que ibas a tener un funeral digno de un mandatario. ¿Qué significa esto? Que los mexicanos tenemos la capacidad de responder y de unirnos en instantáneo, ya, ante cualquier contingencia, cualquier problema. Y fue lo que sucedió en 1985, antes de que el gobierno se atreviera siquiera a salir a ver el tamaño del desastre de ese día del 85. El presidente era Miguel de la Madrid, así es. El secretario de gobierno, apúntenlo bien porque ahí anda todavía, Manuel Bartlett. Así es. El regente de la Ciudad de México, porque en ese tiempo no había gobernador, no había alguien como Mancera todavía. Era Aguirre, Ramón Aguirre. Ramón Aguirre Velázquez. Y nos dieron la cara, se callaron, no sabíamos cuál era el posicionamiento del gobierno. Hubo un silencio que fue tomado inmediatamente por los ciudadanos, y las historias comenzaron. El gobierno llegó tarde, se abre esa grieta. El gobierno rechazó la ayuda internacional, ¿sí lo recuerdan? Eso sí, que no, pues de hecho se dice que hoy también hubo algún detalle en cuanto a al tiempo de respuesta a ayuda internacional. Proporcionalmente tenemos una semana en 85 y una hora y media
ahora en 2017 en carrocería. Sí, a lo mejor se trataba de otro. Bueno, en fin. Ahora, la diferencia es esta. Yo, por el contrario, hay un discurso que yo he visto por parte de algunos comentaristas, ¿no? Algunas personas insisten sobre lo mismo. Es como un mantra, es como un cliché ya, un lugar común del que hay que huir inmediatamente. De nueva cuenta, en 2017 andan con la cantaleta de la sociedad rebasó al gobierno. No es cierto, eso es mentira. Yo desde los primeros minutos del desastre veo al ejército caminando de la mano con los ciudadanos, ayudando. Veo a los rescatistas de Cruz Roja, de Protección Civil, los veo. Ahí están desde las primeras horas. Y veo cómo se suma la ayuda del gobierno, que inmediatamente, unas horas después, Enrique Peña Nieto va incluso al colegio Rebsamen. ¿Rebsamen así es? Rebsamen. Y ahí es donde se inicia, ¿no?, la leyenda de Frida Sofía. Un fenómeno del cual me gustaría hablar porque me llama muchísimo la pues atención. podemos hacer la analogía también con el niño. Monchito. Claro, y no me lo crean a mí. La crónica puntual de Ponchito. Si vemos la película que estamos analizando, sí, en otro edificio contiguo estará Ponchito. Es muy probable, ¿verdad? Es muy probable. ¿Y la historia de Ponchito cuál fue? La historia de Ponchito, no me lo crean a mí, está perfectamente reseñado por Carlos Monsiváis. Ahí en la crónica de Ponchito, la razón de Ponchito fue que el papá de este niño tenía una caja fuerte con dinero. Entonces inventa a Ponchito para hacer que las máquinas empiecen a rascar y él poder entrar y sacar la caja fuerte. E insisto, no me lo crean a mí. Ahí está Carlos Monsiváis, que no se raja y que dio pues esa investigación o esa crónica en el 85. Y en el día de hoy, en el 2017, la fábula de Frida pues fue una serie, una concatenación de errores que devino pues en una historia a la cual todos nos aferramos porque queríamos creer. Así es. O sea, ¿cuántos damnificados tuvo el temblor de la Ciudad de México? ¿Cuántos serían? Aparte de la ciudad entera, por supuesto. Pero estamos hablando de cuántas personas. Ahorita fallecidas van 337 en los 5 337. estados. En la Ciudad de México 240 más o menos. De todas maneras es un número pavoroso, ¿no? Sí, Digo, pues, no comparado. No con los 6,000 más o menos que trae el Que oficial trae el 85. El 85, Así es. no es ni el 10%. Así es. Pero aquí lo interesante es que parecería ser que los damnificados de Frida Sofía suman millones y están en toda la República. Insisto, inmediatamente contra Televisa, ¿no? Que porque Televisa inventó, que porque juega con nuestros sentimientos. No es cierto. Tanto fue Televisa como la Carmen Aristegui. Carmen Aristegui llegó más lejos. Carmen Aristegui aseguró que Frida Sofía había sido rescatada. Y ahí está, ya lo borró, pero ya tengo el audio, cuando quieran se los comparto, yo lo tengo. Y el caso de Frida es la historia del niño en el pozo. Hay una película de Woody Allen, Radio Days, en donde Woody Allen, allá creo que era en 1986, 87, hace una película en donde rememora sus días de niño, ¿no? Su infancia, que dependían de la radio. Y hay una escena en la que la familia de Woody Allen, cuando niño, está en la radio, y algo hace Woody Allen, alguna travesura, o el niño que representa, el personaje niño que representa a Woody Allen, hace una travesura y el papá lo empieza a corretear por toda la casa con el cinto en la mano. En ese instante entra la radio para empezar la transmisión sobre un niño que cae en el pozo y que están haciendo todo el esfuerzo por sacarlo y que ya tocaron el cuerpo y que lo van a sacar. El momento de tensión es inevitable y todos en la casa aquella se sientan a escuchar el desenlace. Es un momento muy tenso en esta película, Radio Days, de Woody Allen. El papá obviamente suelta el cinto y abraza al niño, y cuando sale el cuerpo, el locutor comunica, ¿no?, que por desgracia el niño ha muerto.
y se hace el silencio sepulcral y todo eso. La historia de Frida Sofía corresponde a esa noticia. No podemos culpar a los periodistas de buscar esa nota, porque tiene todo. Es una niña, está atrapada, hay que salvarla, representa la esperanza. Es una historia irresistible. Y los periodistas y los reporteros, con los datos que tenían, empezaron a trabajar. Pero así como trabajaron, empezaron también a desmentir, empezaron a enviar las contradicciones. Y pues fue un error de la Marina, que no por eso, no por ese error, vamos a descalificar el trabajo de la Marina, por Dios, ¿no? Digo, hay que tener cacumen, un error lo comete cualquiera. Y más en esas circunstancias, ¿no? Claro. Hay presión, tensión, estrés, etc. Claro, el problema con Frida Sofía es que definitivamente todos queríamos que existiera. Lo que nos dolió fue que nos dijeran que no era cierto, pero todos queríamos que Frida Sofía existiera. Eso es. Y que fuera rescatada. Y que fuera rescatada. Por eso también yo decía en su momento, no manches Frida, ¿no? ¿Cómo se te ocurre no existir? Debiste haber existido. Pero la ganona fue la perrita, ¿no? que tiene el mismo nombre, ¿no? Casualmente, ¿no? Que hasta tiene el mismo nombre y al cual la gente se le olvida también que es un can, que es un can que está entrenado y condicionado por un ser humano que es de la Marina, ¿no? Sí. Entonces no se nos olvide eso, ¿no? Está bien, qué buena onda. Frida sirve, la perrita, sirve para estimular la participación ciudadana, para tener conciencia de la protección civil, para tener conciencia y aportar más, y algo así, pero no se nos debe de olvidar, es el ser humano el que está detrás de todo eso. Fíjate que ahorita que comentabas, Horacio, el trabajo sobresaliente de la fotografía en la película. Oh, sí. Y si comparamos las escenas cuando están ahí, donde comentabas tú, las tripas sí. de Las de tripas ese de los mundo, edificios, sí. Pero a final de cuentas, cuando vimos el rescate de la muchacha, ¿no? Que sale en el rescate metiéndose por el pozo y luego llegando, y el que va atrás con la cámara del celular grabando el rescate de su compañero, que está haciendo el compañero, gritándole a la víctima ahí, vemos lo mismo, ¿no? Sí. Oscuridad total, nada más iluminada con la luz del celular. Así es. Vemos tripas, vemos... Así es. Es que hoy en día, con todos los elementos técnicos, cámaras, celulares, etcétera, Por supuesto. haz de cuenta que estás reviviendo la película, pues, que esa fue recreada posteriori, ¿no? O sea, no había en ese momento la tecnología para poder llegar a esos niveles, ahora con microcámaras. Entonces, sí hay de cierta manera un recreamiento en tiempo real en la tragedia misma, no como película, y la ves como película, la vives como, la sientes como película. Entonces, ¿qué pasa por el individuo en ese momento en que estás en la tele viendo precisamente que no existe Frida Sofía, pero que sí existen otros que sacaron? Claro, ¿no? claro. Te recuerdo la película fundamental, ¿no?, de la cinematografía soviética, El hombre de la cámara, de Dziga Vertov, por allá de 1925. El experimento consistió en que este señor, Vertov, se pone una cámara en la cabeza y empieza a caminar y empieza a salir y capta todo. Es testigo. Entonces la cámara testigo que nace en esa película del 25, El hombre de la cámara, de Dziga Vertov, es la primera referencia. Y ahora vemos que gracias a la capacidad de los celulares y al talento de las personas que tienen el innato talento de saber cómo enfocar, qué detalle no perder en muchas ocasiones, se convierten en testigos. Y es la multiplicación de las pantallas que tenemos hoy en día. Tenemos pantallas en el cine, pero también tenemos pantallas en nuestros teléfonos celulares, en los ordenadores, en las pantallas, los Smart TV en las casas, las laptops, las tablets. Estamos invadidos de pantallas, son millones de ojos. Y son millones de ojos que a través de la retina humana, del talento humano, nos pueden llegar a compartir muchísimas cosas, no nada más desgracias, también momentos felices, pero es el estar ahí, el aquí y el ahora, que es de lo que están hechas las redes sociales, para bien y para mal. Sí, por supuesto. Para bien y para mal. Es el aquí y es el ahora. Luego lo otro que te quería comentar, cuando estás viendo la película y pues es 1 hora 20 minutos más o menos la duración. Más o de la menos, película. pero no se le puede pedir más, ¿no? Ajá, es decir, es una cosa muy establecida. Sí. Así es.
y vemos el diálogo, pero nos perdemos en el tiempo. Ajá. Al momento de estar escuchando lo que están hablando los personajes. Sin embargo, hay un momento donde vuelve a haber otro sismo. Sí, claro. Ese sismo es al día siguiente. Es al día siguiente. En realidad, sí. Es el 20 de septiembre. El 20 de septiembre es la réplica, porque pasan horas. Así es. La cámara hace sus viajes y hace esas pausas, y es la manera en la que se nos indica que ha pasado tiempo, que es una continuidad, que la historia continúa, que sigue. Y pero sí, es verdad. Puedes perderte en el tiempo. Quizás hubiera sido necesario tener ahí como una bitácora, ¿no? Andale. Tal día. Pero no, esto genera incluso más ese ambiente claustrofóbico, que sí se logra, ¿no? O sea, si te sientes incómodo, ¿no? Llega un momento en el que sientes la incomodidad, la angustia, ¿no? La incertidumbre de que si los personajes van a ser o no rescatados, ¿no? Pero suena interesante el hecho de que... Porque si hay rescates, sí lo recuerdan, ¿no? Si hay como un boquete, empieza a colarse la luz, renace la esperanza, etcétera, sí, que esa es la parte, bueno, digo, resulta brillante el hecho de que sea ese detalle el que te recuerde que ya pasó un día, ¿no? Así es. Porque de repente te puedes perder tú como que la duración de la película, 1:20, es la escena que estás viviendo. En un solo momento, ¿no? Sí, es la duración real, es el tiempo real. Tiempo real. Y realmente es hasta 1 o 2 días después, cuando se da el intento de rescate, que al final de cuentas mueren, pues pero es la parte de la preparación también, ¿no? O sea, a diferencia de hoy en día, la propia tecnología y el entrenamiento de los rescatistas también te obligan a encontrar personas, mayor cantidad de personas vivas. Sí. Porque si analizamos la película al final, estas personas mueren como consecuencia del intento de rescate. Se colapsan. Que se desprendan las losas que lo están reteniendo, ¿no? Que es algo de lo que hoy están todavía luchando algunas gentes, que a pesar de que ya han pasado casi 15 días, pues todavía no entra la remoción masiva, pues todavía con la esperanza de rescatar. La esperanza de encontrar gente pues viva. Científicamente ya no habría, pues, pero por ahí está el lado sentimental en que quieren rescatar cuando menos los cuerpos, ¿no? Porque se habla que que en un edificio todavía hay cerca de 30 gentes que no han encontrado. Entonces, pero está el problema también, y que se ha mencionado ya de manera formal, el aspecto sanitario. O sea, el cuerpo ya en descomposición puede generar algún tipo de epidemias, etcétera. Entonces, está el pedo sentimental y el lado de salud, pues, ¿no? Lo que puede generar así. Entonces, pero sí, el problema sentimental, pues, pesa, ¿no? Y pesa mucho, ¿no? Claro, es innegable, ¿no? Porque hay seres humanos. Así es, correcto. Que sí. son hijos, son hermanos, son padres, son abuelos. Claro, Sí. pesa. Y pesa bastante. Como regresando al comentario tuyo de la Marina, no hay que escatimar en reconocer pues el trabajo de la Marina, Por supuesto. como tampoco de los soldados, en el caso de quienes acudieron a Xochapan o Cuchitán, que donde fue más fuerte. Sí. No, pero el soldado que El que termina llorando. Es el de Juchitán, precisamente. Cuando rescata los cuerpos de la madre y la hija, y que el mismo padre le toma la fotografía, pero agradeciendo el gesto de tener cuerpos que sepultar. Así es. Sí, Claro. Volvemos al lado sentimental. Exacto. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo Epicentro Sonora y tenemos el honor de compartir la mesa con nuestro gran amigo Horacio Vidal, y estamos hablando sobre el análisis de la película 7/19, La Hora del Temblor, que se realizó el año pasado en conmemoración a los sismos del 85 y haciendo una analogía con los sismos del septiembre pasado, del 19 de septiembre del 2017. Y bueno, quisiéramos agradecer también a quienes amablemente nos siguen en las redes sociales. Mariano, tú tienes por ahí algunos, ¿no? Mario Lino, Gonzalo de la Peña, saludos a Gonzalo hasta Quintana Roo, Bernardo Chaparro, Alejandro Aguilar, Octavio Duarte, Evelyn Rosemarin. Por acá tenemos también a otros, tenemos a Arturo Espinosa, Miguel Ángel Ojeda, José Rodrigo Romero y nuestro amigo corsario César Flores, buen amigo, excelente persona, con quien tuvimos la oportunidad de hablar ahora que estuvimos en el Congreso.
Y por cierto que hicimos la presentación de un libro que escribió Protección Civil como materia de seguridad nacional. Un saludo afectuoso a César Flores, nuestro amigo corsario. A Libet, Verónica Ballesteros, Víctor Enríquez, Georgina López Escalera también. Enrique Guevara también, Jorge Luis Paz, maestro Enrique Guevara. Cristian Domínguez, saludos a Cristian también, que nos acompañó hace una semana, saludos hasta Veracruz. Es que me saludo aquí para ver quiénes están conectando. Araceli Moral, Josefina Jones, saludos también. Estamos transmitiendo entonces en vivo por nuestro portal de Facebook de Radio Togapan. Estamos transmitiendo también por la cuenta de Twitter del mismo Radio Togapan y por la aplicación de TuneIn de Radio Togapan a través de la página www.atogapan.mx. Y recordando también, Mariano, que ya todos los programas, todas las entrevistas van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube, también Radio Togapan, ya están disponibles la gran mayoría y serán subiendo también toda la recopilación de 2 años de trabajo que se ha hecho en este esfuerzo informativo de Epicentro, para consultas. Sí. Fíjate que en 2013, un año después de que dio inicio esta administración, la OCDE sacó un análisis sobre el contexto de la protección civil en México. Y decía en el año 2013 la OCDE, durante los últimos 25 años, el SINAPROC, que el SINAPROC es el Sistema Nacional de Protección Civil, que fue consecuencia del parteaguas del 1985, se creó en el año de marzo del 86. El SINAPROC ha logrado mejoras significativas, sobre todo en sus capacidades de prevención, respuesta y recuperación. Sin embargo, al igual que muchos países miembros de la OCDE, actualmente se percibe la necesidad de cambiar su enfoque concentrándose en la prevención de riesgos. El propósito de este enfoque previsor es detener o reducir los daños antes de que ocurran y es compatible con darle un lugar preponderante a la adaptación del cambio climático en la visión estratégica del país en materia de desarrollo. Estas mejoras han gozado de un sólido apoyo político a nivel federal y el compromiso de la mayoría de los actores involucrados en el SINAPROC, lo que deberá continuar para incrementar los niveles de resiliencia, yendo a la par con el incremento de la vulnerabilidad económica y social. Sin embargo, lo que queremos subrayar aquí, y de acuerdo al análisis que se hizo y las opiniones vertidas en el pasado Congreso, es que como que en el 2013 se estancó, ¿no?, el trabajo de socialización sobre todo y de promoción de la cultura de la protección civil, pero particularmente de la prevención y reducción del riesgo por las autoridades competentes en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Si el liderazgo no se vierte hacia los estados y los municipios, pues difícilmente los estados y los municipios con menor capacidad de recursos podrán trabajar en los proyectos de mejora. Y lo vemos en como decía nuestro amigo Corsario Flores, ¿no? O sea, la naturaleza sabia, nos recuerda y nos recuerda 32 años después nuestra vulnerabilidad y nuestra también apatía, ¿no?, como sociedad. Bien decía Corsario, no todo es culpa del gobierno, también nosotros somos responsables y parte de lo que sucedió es la apatía de nosotros como sociedad en el trabajo de la prevención y particularmente en el acompañamiento de la corrupción con las autoridades, ¿no? Sí, yo creo que, y bien le mencionaba ahorita Horacio, pues la parte del particular que construye con material no adecuado y se pone de acuerdo con el que lo viene a inspeccionar, pues es de dos, pues, ¿no? Y eso se da aquí y se da en la Ciudad de México y se da en Oaxaca y se da en todas partes. Entonces, definitivamente no es solo la autoridad. Nosotros como sociedad tenemos mucho que ver desde el momento en que a lo mejor no es partícipe, pero si lo estás viendo y no lo denuncias, pues también ya es parte de la omisión, pues. Entonces, una situación que nosotros debemos de entender, que el ciudadano tiene y se debe convertir en un inspector, valga el término adecuado, ¿no?, en señalar lo que está mal, pues, ¿no? Sí. Y otra, pues, por señalar lo que está bien. por supuesto, ¿no?
Y la otra es que en la medida en que se motive este círculo virtuoso, la impunidad tendría que venir a menos, ¿no? La participación ciudadana es clave Sí. en todos esos aspectos. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. Y, Sobre todo por lo de la impunidad, ¿no? Así es, sí, sí. Entonces, en la medida que haya este cambio en la mentalidad, esta participación de la sociedad, yo creo que iríamos caminando más rápido por el camino que dijiste. Vamos caminando, sí, como que nos falta apurar un paso un poco más. Yo pienso que sí, es imposible predecir un sismo, Sí, sí. pero lo que sí podemos hacer es estar siempre preparados, prevenidos, cumplir con ciertas normas, ciertas reglas que definitivamente van a disminuir las fatalidades en caso de una eventualidad de semejante naturaleza. Dice la nueva teoría de la protección civil o gestión del riesgo que los desastres no son naturales, que los desastres los provocamos nosotros. Que pudiera haber habido un sismo como el que hubo en la Ciudad de México, y por qué nada más se cayeron 200 edificios de los miles de edificios que hay en la Ciudad de México. Quizás o sea, nosotros porque estamos generando esos 200 esa edificios vulnerabilidad. Estaban mal construidos. estaban mal construidos o tenían un detalle de vulnerabilidad que pudo haberse prevenido. Y eso nos lo recuerda la película, ¿no? La película cuando en el diálogo, cuando el licenciado, El licenciado. ¿sí? Ujú. Yo pienso la angustia, ¿no? De perder la vida, se confiesa ante el portero, ¿no? Ujú. de que lo que están viviendo en ese momento es consecuencia de la corrupción que él manejó con su suegro, ¿no? Para hacerse llegar un dinerito extra. Así es, un dinerito, una lanita. Para no cumplir con todos los reglamentos. Y vemos que 32 años después Sigue. Siguen podemos las ver la mismas misma historia. prácticas. Así es. Pero ahora ya no es monopolio del gobierno. No. Ahora hay mucha más gente coludida, mucha más gente participando de prácticas que no deben de ser. De hecho, los dos casos documentados por fotografías que estuvieron circulando en redes sociales son inmuebles a cargo de particulares, ¿no? Sí, donde se ve de manera muy visual, muy gráfica, la baja calidad y las deficiencias técnicas en el proceso constructivo. Pues entonces, evidentemente, eso no es causa del temblor, es causa de la corrupción y no necesariamente de la autoridad. Sí, la corrupción y la impunidad Así. es lo que nos pone a temblar a Ujú. todos, ¿no? Y es la causa de todos estos desastres, sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo creo que aquí al final del día y podemos ya viendo la película, analizando la película, nos relata la vida del mexicano. En términos muy generales, en la emergencia, en la desgracia, la sociedad se vuelca, lo decías. Puede ser, y ahí hay mucha controversia si la autoridad se vio rebasada o no. Mucha gente dice que sí, En el 85 sí, y sin que, duda. y que es también. Sin embargo, En esta yo no estaría de acuerdo. ¿qué en faltaría? No sería el tema de la coordinación, porque una sociedad volcada tampoco necesariamente es lo mejor o lo más recomendable ante una emergencia. absoluto. Bueno, yo no lo dije. Tú lo dijiste. Sí, sí. Yo no lo dije. Sí, sí, sí. Bien, no, la diferencia fue eso, pues en el 85 el gobierno no dio la cara. Sí, sí, sí. Se nos apasguató a las horas, casi al día siguiente. El temblor fue a las 7:19. Sí, sí, sí. Según tengo entendido, hasta las 4 o 5 de la tarde el presidente salió de Los Pinos a ver qué sucedía. Eso no se hace, no así. No, no. En esta ocasión, las primeras fotografías, y es lo que yo insisto y seguiré insistiendo, vean las primeras fotografías, cómo desde los primeros momentos, ahí está el ejército, ahí están las unidades de protección civil, ahí están los rescatistas de Cruz Roja, y ahí está la gente, los jóvenes, las señoras, todo el mundo ayudando, tratando de entender lo que había sucedido primero, y luego tratar de ayudar al más necesitado. Inmediatamente la ayuda se vuelca desde otras partes de la República y siempre por ahí alguien insistía, no se les olvide, no es nada más la Ciudad de México, Sí, 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 sí. está Oaxaca, Puebla, Guerrero, Morelos, ¿no? Sí. Chiapas, el Estado de México incluso, que también sufrieron, no nada más en los
temblores del 19, sino una semana antes. Así ¿no? El 7. El 7. Y es lo que yo vi. Lo que yo vi fue una mayor coordinación entre las autoridades y la gente. Pero, pues ahí está el discurso que compra, no que compra, sino que es el lugar común que dice la sociedad rebasó al gobierno, que está en este sentido, insisto y sostengo, mal empleado, no es verdad. Sí hay coordinación, sí hubo coordinación, si no, créanme, ya nos hubiéramos dado. Y el desastre no ha pasado de ser lo que ya conocemos. Sí. Eso es resultado de una coordinación. Está la Marina, está el Ejército, etc. Mandamos saludos a María del Carmen hasta Guadalajara. Hola, María del Carmen. José Luis Vargas Salinas hasta Caborca. José Luis Vargas, hasta de Samuel Ávila, Caborca. hasta la Colonia Modelo. Samuel Ávila hasta la Colonia Modelo. Heriberto Sánchez Tlalnepantla, nuestro jefe Héctor Paz de la Ciudad de México. Gonzalo La Peña a través del Caribe mexicano. Un saludo a Gonzalo. La verdad que, digo, es un tema muy interesante. El Caribe mexicano es el que está en el Golfo. Es el que está, abarca, es Yucatán. el que está en Yucatán, Quintana Roo. Está Es el Caribe mexicano. Ahora sí que es la otra cara del Golfo. Sí, la otra cara del Golfo. ¿Y por qué no viene ningún equipo de Quintana Roo a jugar béisbol? Porque le queda muy lejos. ¿Por qué se vinieron hasta muy lejos del Caribe? Sí, por la serie del Caribe. Sí, claro, ¿no? Se dice que está mejor la Liga Mexicana que la del Pacífico. La Liga Mexicana que la del Pacífico. Así es. Espero que sí. Ojalá ganen los naranjeros. Oye, y ya le digo, haciendo un poquito de cambio aquí, pero ya la Liga Mexicana de verano la quieren hacer de invierno también. Estamos hablando de donde juegan los Diablos Rojos. Sí, o sea, hacerla de invierno. Con esa liga no estoy muy relacionado. A mí me platican de la liga. Más o menos. Y naranjero de corazón. Sí, pero ya a la hora del playoff ya es muy convenenciero. Ahí ya voy con la carnal. ¿Por quién cambia la camiseta en el Pues, playoff? porque a veces ha sido por los Yaquis, pues ni modo, ¿qué quieren que haga? Además, pues se fueron y El triunfo así, ¿verdad? No, pero vas a ver, por eso se van a poner de misma. Hoy sí. Este año sí. Está bien. Seguimos. Sí. ¿Qué aprendizaje podemos tener del mensaje como sociedad haciendo, bueno, yéndonos de manera retórica hacia atrás, viendo la película, analizando lo que nos pasó hace 2 semanas? Bueno, el gran mensaje de la película 719 es la comunión humana ante lo inesperado, ¿no? Estos dos personajes colocados en las antípodas, si bien es cierto, hay ciertas discusiones, hay ciertos reclamos, pero terminan unidos, terminan conociéndose, y ese quizá es el mensaje. Somos seres humanos y a la hora de la hora, en el momento preciso, vamos a ver de qué estamos hechos. Eso es. Eso es a mí lo que yo puedo aprender de la película 719, La Hora del Temblor, con Bichir y Héctor Bonilla. Interesante, el personaje de Héctor Bonilla es una persona de la tercera edad, no debemos olvidar esa circunstancia, a punto de jubilarse, y pues Bichir es el joven que viene empujando, el que trae todo el power, toda la energía, y terminan juntos, uno muy cerca del otro, alentándose. Se enfrentan de manera distinta, de acuerdo a tu percepción, la tragedia. En un principio, claro que sí, pero al final es las mismas respuestas y las mismas reacciones ante el desastre. Porque eso, un evento de esta naturaleza, como individuos, como familia, como comunidad, puede sacar lo mejor de nosotros mismos, aunque también lo peor. Yo supe de esos vándalos, de esa gente sin alma, sin corazón, allá en la Ciudad de México, que escondiéndose en las sombras, atacan a los sobrevivientes y empiezan actos de rapiña también, llevándose las cosas materiales, pero atacando a los sobrevivientes amparados en la noche. Yo me enteré de eso y eso también es muy desagradable. El mal no descansa. Sí. Desgraciadamente, ¿no? En el día también. En el día también. En la zona sur ahí de la Ciudad de México, donde colapsó el edificio tecnológico, hubo rapiña al instante de que empezó el Así es, y eso no debería ser. Desgraciadamente, bien lo dices, levanta también. Descubre lo
lo peor, pero la buena noticia es que la mayoría de la gente, en la mayoría de los mexicanos, en la inmensa mayoría de los mexicanos, este evento pues ha despertado la unión, la solidaridad, la conciencia, que yo espero que haya más conciencia precisamente en temas de protección civil. Para prevenir, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Vamos a la obra para prevenir. En el contexto de la respuesta de la sociedad y en contigo, unida, una sociedad fuerte, pues tendrá mejores respuestas. Pero, ¿qué paso seguiría como sociedad? ¿Qué ante una situación de este tipo tendríamos que hacer como sociedad para crecer, para rehacer, para mejorar, para evitar? Y hablando de que no ocupamos, de que no nos confiemos a que la autoridad nos va a dar lo que muchas veces tenemos a nuestro alcance. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad dentro? Pues precisamente eso, reconocimiento de que cada uno de nosotros en nuestro entorno inmediato, en la familia, en la escuela, en la sociedad civil, en las cámaras de comercio, esos grupos de interés, tienen que hacerse, es la vertebración de la sociedad. Todos formamos parte de un club, de un club deportivo, de un club de lectura, de una iglesia, de lo que usted en el colegio, en la universidad, mayor participación, hacer valer la voz y exigirle a las autoridades que también hagan su parte. Es para mí participación ciudadana, pero coordinada, en nuestro ámbito, sin temor. No digo temor por aquello de que me van a reprimir. No. Sin temor de entrarle. Una sociedad de padres de familia en una escuela primaria, ¿qué necesidades tiene? ¿Qué puede hacer para mejorar la seguridad de los niños? Un club deportivo, ¿qué puede hacer para mantener siempre limpio el área del juego? Que progrese, que haya mejoras. No tienen por qué esperarse a que venga el diputado a hacer una promesa que a lo mejor a la hora de la hora no va a cumplir, o va a cumplir a medias, o va a andar pateando el bote, como tantas veces. Yo creo que es tiempo de que la sociedad recupere a todo el engranaje. Hagamos su labor, no es con nuestro esfuerzo, es lo que hemos hecho, lo hemos logrado. Yo quiero comentar que Horacio Vidal, la parte de ser crítico de cine y de música especializada en cine, Soundtrack. es un crítico literario, es un crítico político, analista más bien, político y social. Es hobby. Quizá de hobby, pero pues lo hace muy bien. Gracias. Entonces, sobre lo que está pasando, vemos en el 85 a la sociedad que sale volcar a ayudar, y hoy vemos nuevamente a la sociedad que se vuelca en apoyar, tratar de rescatar, remover escombros, etcétera. Pero una de las características, yo no sé si hay diferencia, porque hace 32 años a lo mejor éramos más jóvenes y estábamos ahí mucha gente metida, también en el rescate, pero hoy uno de los puntos que se subrayan todas las partes es el milenio apoyando en el rescate, en la moción de escombros, se resalta que se rompe un paradigma que tenía la propia sociedad sobre la nueva generación. Que no se decía. Por el egoísmo que se presumía, la independencia, etc. Yo me sorprendí también de la respuesta de nuestros jóvenes. Prácticamente no me atrevería a decir que fueron los primeros. Y se dieron a notar, sin perder el orden, sin perder la perspectiva de la ayuda humanitaria. Ellos, a través de sus transmisiones, vía teléfono celular, videos, y cómo están surgiendo esos movimientos, le dieron rumbo. Y
sus casas, que perdieran el miedo a la réplica y a empezar a trabajar, insisto, de la mano del ejército, de la mano de Protección Civil, de la mano de los rescatistas de Cruz Roja, de la mano de las autoridades. Eso fue algo sorprendente. Qué bueno que sucedió así y qué bueno que ellos mismos rompieron con su propio estereotipo, ¿no? De esa comodidad en la que supuestamente nosotros nos teníamos puestos. Y de hecho las redes sociales se lo reconocieron ampliamente, ¿no? Porque fueron parte fundamental en la transmisión de información. Y lo siguen siendo, porque ellos no transmitieron fake news, ellos no transmitieron información chafa. No, ellos lo hicieron de una manera puntual, de una forma oportuna. Así es. Y con el ánimo de ayudar. Y eso favoreció mucho, primero para las personas que estaban temerosas porque no sabían el entorno, la magnitud de la situación. Y de cierta manera también las autoridades porque focalizaban sus acciones de atención a la emergencia. Pero entonces yo creo que esa es una función que muchas veces no es el hecho de estar recogiendo piedras, ¿no? Tú tienes una oportunidad de ayudar de otra manera y lo haces de buena manera. Pues, sí, claro. Yo creo que esa es la parte fundamental de ellos en este proceso. Cada uno en nuestro sitio y uno ayuda. Y todavía no podemos hacer. Así es. Las necesidades van a ser muchas. La emergencia ya pasó, ahora viene la crisis. Sí. Ahora sí vamos a ver qué es lo que sucede y de qué estamos hechos de nuevo, ¿no? Para ayudar. No nada más a la Ciudad de México, está Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, el Estado de México, Guerrero, y la Ciudad de México, por supuesto. Hay que ayudar. Y ahorita que platicaba una película de Manolo Fábrega, Mecánica Nacional, sobre que le van abriendo el paso a doña Sara García, en su funeral, también haciendo un símil, podemos ver que ahora en esta ocasión, ante el bloqueo de las avenidas por la situación del tráfico, etcétera, tratan de hacer lo mismo sin que sea pues la intención, el grupo de motociclistas y ciclistas que se suman para llegar con provisiones de equipo y ayuda. Sumar manos, sumar las manos, sumar los esfuerzos. Es inevitable, es un llamado humano. Y ahí es donde radica la esperanza que nos dice, el género humano tiene esperadas hasta el mismo remedio. Y vamos trabajando en eso. Yo estoy muy contento por esa respuesta. No estamos tan mal con eso. No. De hecho, no. No. La respuesta es los últimos minutos del programa es con este programa. Le mandamos un abrazo fraterno ahí por la pérdida de su madre. un abrazo, Roberto. Horacio, sobre los personajes, los actores que tenemos allí en la película, viendo ya entre líneas tu comentario, ¿qué nos pudieras platicar de ellos de manera como si fueran personajes reales? ¿No? Porque vemos también hoy en día personas rescatadas, obviamente ya posterior a que ya están pues, a salvo, cuando fueron 2 o 3 personas rescatadas que estaban juntas, vimos también la misma solidaridad entre ellos y hoy en día la petición para mantener viva la esperanza de quienes estaban atrapados
de parte de los rescatistas cuando podían entablar el diálogo, ese diálogo que no es de lo que estás escuchando, como en la película era la invitación a comer o a cenar, ¿no?, de la persona que yo te rescataba. ¿Qué mensaje nos deja el comportamiento, la conducta de los actores? Bueno, el mensaje, insisto, es la cercanía inevitable y cómo vas a reaccionar ante ese compañero que el destino te ha colocado. Es el otro ser humano, el que está sufriendo prácticamente lo mismo que tú, en una situación extraordinaria. Y cada uno a su manera son personas ordinarias. Cuando digo ordinarias me refiero a personas del día a día. Todavía es al inicio de la cita. Y después pues, terminan contándose sus penas, sus historias, perspectivas, en un ambiente de sinceridad y de solidaridad. Tan es así que llega el momento en el que se pelean, obviamente, porque vienen de mundos distintos y hay maneras diferentes de ver las cosas. Pero finalmente es la posibilidad de enfrentar lo extraordinario desde nuestra propia humanidad. Eso es. Era un personaje de tercera edad y el otro joven, terminan juntos. El destino los puso juntos. Eso es muy interesante. Pues muy interesante. Un comentario. ¿Es mejor que terminen habiendo muerto o que los hubieran rescatado? Para la crítica. Tiene siempre esa posibilidad. Y es algo que yo siempre me he preguntado. Por ejemplo, en Los Olvidados, de Luis Buñuel, que es la película maravillosa del 50, ¿qué hubiera sido mejor? Que el niño el pajarito, creo que se le decía, hubiera regresado al hospicio, o como propone Buñuel, simplemente se va y abandona todo en un final abierto, pero con ese dejo de pesimismo. Lo que hacen en esta película también es igual el final de una manera abierto, y ese pesimismo, ese saborcito de boca a un que hay muchas cosas que están pendientes. Yo creo que por ahí va la cosa. Por eso el final no es un final feliz, ¿no? Porque después de todo, el género de esta película es más cercano al drama, no es comedia. Las comedias tienen finales felices, los dramas no. Bueno, y al final del día sería un mensaje trágico, pero un mensaje al fin. De que debemos buscar cómo mejorar en que las cosas, así es, que muchas cosas ocurren por nuestra propia negligencia, por la corrupción y principalmente, insisto, por la impunidad. Eso debe de ser. Como ya lo estamos, fíjate, nos conviene que se muera para dejar un mejor mensaje hacia nuestra conducta. Pues en la ficción, ¿eh? Sí, sí. Como parte del proceso te enseño en algo que es irreal, pero que te deja un mensaje. Claro, sí. Claro. Ojalá que no se muriera nadie, ¿no? Ojalá y que nadie muriera. No por esas causas. Sí. Que pueden ser prevenidas. Pero yo quisiera interpretar entonces el mensaje de la muerte de los actores, Él es el que hizo el spoiler. Si alguien dijo algo, fue el Mariano Catase, con la muerte de los actores en que
La corrupción mata. La corrupción mata, la impunidad mata más. Y la impunidad a la corrupción, así nomás, pues a lo mejor encontramos culpables, pero como tenemos la impunidad, pues nunca quedamos satisfechos. Y el problema pues, de eso es que al final existe como un sentido, como que se despierta un instinto de venganza por parte de los ciudadanos. Ya ya quieren linchar a todos los políticos, pero pues tampoco, ¿no? Bueno, sí, yo estaba hablando de la película, ¿no? Al final, digo, no fuera congruente el estar hablando de una película de corrupción de manera indirecta, ¿no? Y que te rescaten, pues, ¿verdad? Porque el mensaje sería negativo, pues el mensaje final de la película, en mi punto de vista, yo no soy crítico como tú, ni periodista en cine, pero no, porque como que no sería, pero correcto, no será eso lo que tú digas, pero la interpretación de esa frase no está nada equivocada. ¿Cómo vas a dar el mensaje de la corrupción que mata, de la impunidad que a todos nos hace enojar, nos hace rabiar, proporcionando un final feliz? Sería irreal, porque aquí las cosas son así, queda mucho por hacer. Dimos un gran paso ahora en esta contingencia. No nos sucedería, pero niña, el peso de la película cae sobre ellos. Literal. Pero es una cinta que hay que ver, hay que recuperar. Es un experimento cinematográfico muy interesante, audaz, digno, arriesgado. Insisto, lo mejor del siglo XIX es la primera hora, pero vale la pena llegar al final. Quédense en los créditos de esa película. Ahí cuando están saliendo las letritas, estamos escuchando las voces y los testimonios de los reporteros de radio que salieron en la tarde para dar cuenta de lo que había sucedido el 19 de septiembre de 1985. Un mensaje final para terminar el programa. Gracias por la invitación, gracias al público que se está reportando. Pues es mi primera ocasión que soy invitado en un foro de esta naturaleza. Muchas felicidades por su trabajo. Gracias por la Y espero que no sea la última vez, ¿no? Espero que me vuelvan a invitar. Y pues hay que ir al cine, hay que ver las películas, hay que interpretarlas. Las películas siempre las películas salen dentro de un contexto especial que conviene realizar. ¿Por qué salió otra película ahorita? ¿Por qué se trata de esto en este momento? Al menos así es como me gusta ver el cine. Horacio, antes de despedirnos, te queremos invitar el día de ayer se festejó el día del arquitecto. Sí. El arquitecto Mariano Carrera. El domingo. Fíjate que si todavía no me acababa. Entonces, le queremos regalar un pastel para que nos ayudes a hacerlo. Sí, con todo gusto. Entonces, pues para felicitar a nuestro amigo Mariano Carrera. Mariano, quiero mandarles un saludo a todos los arquitectos. A todos los arquitectos de todo, ¿cómo decían? Pero mientras tanto vamos a despedir el programa. Nos vemos el próximo martes. Agradecemos mucho, Horacio, que hayas aceptado doblemente la invitación. Qué bueno, qué bueno. Y que nos hayas cumplido, pues no, 2 semanas después. No, es que hace 2 semanas era prácticamente imposible, no venía al caso yo. Era otra la circunstancia y era otro el momento. Bueno, los esperamos mañana en el Epicentro Ciudad de México y en el Epicentro Colombia para que nos vean por todos los medios de comunicación que tiene la Tlapán y Epicentro, con programas muy interesantes, no son pierdas. Pues muchas gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego.